Fue en el año 1969 cuando el ser humano pisó por primera vez la Luna, para sentirse así un poco más amo del universo. También fue en ese año cuando el grupo que proclamaba sexo, drogas y rock and roll inundaba una granja en las cercanías de Nueva York para tener su ceremonia más grandilocuente, el Festival de Woodstock. Y también en el año 1969 ocurrió un hecho aparentemente más modesto, pero que tendría consecuencias impensadas para la humanidad en el futuro próximo. La primera conexión de computadoras mediante un nuevo protocolo de comunicación, el TCP/IP. Este hecho tecnológico, en el marco de la expansión de redes militares, conocida como ARPANET, dio pie al desarrollo y expansión de la red de redes, ampliando sus usos y servicios, hasta que en los años 90, Tim Berners-Lee creó la World Wide Web, o la web, como la conocemos normalmente. Y desde allí, nada volvió a ser como antes. La web e Internet en general generaron la conexión global y en los últimos tiempos comenzamos a escuchar sobre un nuevo aspecto de esa comunicación, la llamada Internet de las Cosas, conocida por sus siglas en inglés como IoT, es decir, Internet of Things. ¿Qué es Internet de las Cosas? ¿Se aplica en Mendoza? ¿Se aplica en el mundo? ¿Cuáles son los desafíos y los riesgos de todas esas aplicaciones? A continuación conoceremos en detalle esta tecnología. Si googleamos en internet, buscamos en 10 sitios, vamos a encontrar 11 definiciones distintas. ¿Por qué? Porque en realidad no es una definición, es una filosofía de uso de las TICs. Las TICs son las tecnologías de información y comunicaciones. Por lo tanto, no te la voy a definir, pero sí te puedo dar las características que tiene y en función de eso podríamos decir qué cosa puede ser de Internet de las Cosas y qué cosa no. Bueno, la primera característica es que obviamente se conecta a Internet o a una red, tiene comunicaciones. Normalmente se usa el Internet tradicional que usamos nosotros desde los años 70, 80. También últimamente se están agregando nuevas tecnologías de redes, redes de área amplia, de baja potencia, redes de telefonía celular para este tipo de objetivos. La segunda característica es que las cosas van a utilizar estas redes. Cuando me refiero a cosas, hablo de dispositivos o de objetos comunes, ¿sí? Una cosa puede ser una heladera, un aire acondicionado, un auto, un medidor de posicionamiento global de dónde estamos, ¿sí? ¿Y cómo hago que estas cosas se conecten a Internet? Bueno, debo agregarle capacidad de procesamiento, capacidad de comunicaciones. Normalmente se hace utilizando tecnología electrónica, lo que se llaman microcontroladores, que básicamente son pequeñas computadoras que se incrustan, se embeben dentro de estas cosas, se encargan de obtener información y enviársela a otras cosas, no a las personas, a otras cosas. ¿Cómo obtener información? Bueno, normalmente estos dispositivos, estas cosas, estos objetos cotidianos tienen sensores. ¿Qué son sensores? Son dispositivos que me permiten obtener variables ambientales, temperatura, iluminación, humedad, posicionamiento global. Yo obtengo esa información, probablemente la procese en ese dispositivo, en esa cosa, y se la envíe a otra cosa, ¿sí? Pero lo fundamental es que sin la intervención de las personas, ¿sí? Básicamente esas son las tres características que me definen la Internet de las Cosas. Vamos a un ejemplo concreto. Pongo en el sistema de navegación del auto que voy a casa, entonces ahí va a haber una aplicación que dice, va a casa, bueno, voy a preguntarle al aire acondicionado qué temperatura hay en casa en este momento, por más que esté apagado, y en función de la temperatura que mi dueño, mi usuario quiere tener, el aire probablemente me va a decir, mira, necesito 10 minutos para que llegue a esa temperatura. Entonces yo debería avisarle 10 minutos antes de llegar, ¿sí?
podría tener varios inconvenientes, por ejemplo, que el tránsito estuviera congestionado. Entonces, ese mismo dispositivo de navegación podría utilizar algún sistema de información de la ciudad donde me dé el estado del tráfico. Entonces, en función de eso, ya no va a interesar cuánto calor hace, porque el aire acondicionado sabe qué temperatura hay en casa. No me va a hacer falta saber si hay o no mucho tráfico, porque toda esa información la consulta este sistema y él decide en qué momento prender el aire para que cuando yo llegue a casa, independientemente de todas estas cosas que pueden variar, de la temperatura, del tráfico, del camino que sigo, va a estar en condición adecuada. ¿En dónde se aplica Internet de las cosas? ¿Cuáles son sus usos más frecuentes? Ciudades inteligentes es una aplicación que hace que la ciudad sea amable con el ciudadano, sea sustentable y el ciudadano le dé gusto de vivir en esa ciudad. Como soporte tecnológico va a impactar en la sociedad en 3 aplicaciones de referencia. Ellas son: una es ciudades inteligentes, la segunda va a ser redes inteligentes, redes de agua, redes de luz, de energía, perdón, y redes de gas inteligentes, y la tercera va a ser industria 4.0. Yo creo que esas 3 aplicaciones de Internet de las Cosas que hoy en este momento están surgiendo, se están desarrollando, van a ser las que más van a tener impacto en la sociedad en los próximos años. Redes eléctricas puestas como redes inteligentes, lo que se llama las Smart Grid principalmente, van a ser también de mucha utilidad a la sociedad, porque van a permitir hacer una cosa que nosotros ya desde el vamos queremos hacer. Por ejemplo, hacer uso racional de la energía, es decir, que yo pueda calcular cuánta energía consumo o determinar cuándo la consumo. Eso se logra, ¿no es cierto?, con redes de Internet de las Cosas que permiten que cualquier persona pueda tener conocimiento de cuál es su consumo en cualquiera de los 3 servicios, agua, gas o electricidad o energía, en cualquier momento. Si a eso se agrega que yo puedo poner paneles solares en mi casa o puedo poner calefactores también solares en mi casa y yo puedo hacer uso de mi propia energía, puedo producir mi propia energía, va a haber, ¿no es cierto?, lo que todo el mundo pregona y todavía no podemos hacer, es que tenemos que ahorrar energía. La industria 4.0, digamos, desde el punto de vista de Internet de las Cosas, es poner Internet de las Cosas en toda la empresa, digamos, llenar de sensores las empresas, principalmente empresas manufactureras o de procesos, para visualizar cuáles son los rendimientos y cuáles son los problemas que tiene la industria y corregirlos rápidamente. Eso se predice que va a mejorar sustancialmente la productividad y las ganancias y los ahorros energéticos, por supuesto, también de la industria, y va a ser un boom en el mundo. Internet de las Cosas ha ganado terreno en los últimos tiempos. Desde hace más de 30 años se viene trabajando en el concepto de interactividad de los objetos, sobre todo en países europeos. Junto a ingenieros especialistas conoceremos la evolución de esta tecnología y la situación actual. En el 2000 era una idea, digamos así, solamente, que tenía un origen, como muchas de las telecomunicaciones, ¿no? Tenía un origen primero de algunas aplicaciones por lo cual se podía justificar la existencia misma de dispositivos conectados entre sí, ya sea en ese momento era para aplicaciones militares típicamente, quienes primero ponían fondo en ese tipo de ideas, pero evidentemente rápidamente se pasó al ámbito civil. Y ahí uno va observando que existieron primeros intentos de todo tipo, prácticamente en Estados Unidos y en Europa, y después con la aparición de Asia en este contexto empezaron a difundirse rápidamente todo ese tipo de dispositivos. Las primeras plataformas, digamos, que existen en España o en Francia son ciertas
ciudades que permitieron instrumentar, o sea, poner sensores en distintos lugares para obtener ciertos datos y ver qué se podía hacer con esos datos específicamente. ¿Sí? Si yo digo, bueno, yo quiero saber cuántos vehículos están estacionados en algún lugar, me interesa eso, me interesa realmente saber en qué momento cuántos están ahí, o me interesa saber solamente porque tengo que redireccionar a la gente a otras zonas donde hay más probabilidad de que consigan antes que se peleen por el último lugar para estacionar. La masificación y ya sea la aplicación en todo un continente o en la Comunidad Europea, o por ejemplo las ideas que tienen Estados Unidos, que son distintas a cómo funciona Europa, da una idea de que el avance ha sido más rápido, pero también nos ha dado muchas lecciones a quienes hemos implementado, a otros países donde se han implementado después las tecnologías, lo que en todo caso la velocidad de avance nos ayuda, en este caso, a no cometer los mismos errores que cometieron de otro lado. Mendoza no es ajena a la implementación de la Internet de las Cosas. Si bien se continúa trabajando en sus aplicaciones, hay algunos sectores que ya la están utilizando. ¿Cómo es la situación en Mendoza y en la Argentina? ¿Cómo funciona Internet de las Cosas en el mundo? En Cuyo también hay otro grupo que se dedica a Internet de las Cosas, como en la mayoría de las universidades grandes de Argentina, que generalmente se dedican, ¿no es cierto?, a hacer investigación y desarrollo, ¿no es cierto?, más que a productos, pero sí también hay una gran cantidad de empresas que se están especializando o que ya tienen productos de Internet de las Cosas y que las ofrecen al mercado local, tanto en Mendoza como en el país. En Chile hay procesos productivos en lo que se aplica. Se aplica también en el transporte, en la logística, tanto como en el seguimiento, en el campo, por un lado para hacer un seguimiento del estado climático posiblemente de un costado, y otro para, sobre todo, tener información sobre el nivel de humedad de la tierra, por ejemplo, por el riego, que a este momento es bastante crítico aquí en Chile. También en los procesos productivos se utilizan, digamos, hay una variedad de aplicaciones aquí en Chile que podemos decir que son usuarios de la tecnología de Internet de las Cosas. Internet de las Cosas es una de las tecnologías que se debe conectar entre sí, las cosas se conectan entre sí. También hay un negocio en la parte de la conectividad. Las empresas celulares están ya tramitando algunas tecnologías específicas para Internet de las Cosas, especialmente una que se adapta a la tecnología actual, 3G o 4G, que se llama NB-IoT, o sea, Narrowband Internet of Things, que es, digamos, y la mayoría de las compañías telefónicas celulares actuales, ya tienen algún modelo y están instalándolo en distintas ciudades o zonas de Argentina. Eso permite que un pequeño dispositivo de Internet de las Cosas se comunique a través de la red celular sin pagar las tasas de un celular. Estoy en Chile hace unos 10 años. Del momento que yo llegué hasta el día de hoy ha crecido bastante, pero ya se empezaba, ya era incipiente hace 10 años el uso de Internet de las Cosas aquí. Ahora eso ha aumentado casi exponencialmente, dada el interés por un lado del gobierno, el interés de las empresas por mejorar la eficiencia de sus procesos productivos, y también por la logística que requiere generalmente saber el recorrido de cada uno de los productos de un extremo al otro, ya sea con el que genera carga, por ejemplo, con el que transporta los productos de un lado al otro, o hacer el seguimiento de las exportaciones. Entonces, tanto le decía en logística como en los medios productivos, como también en el campo, o como servicios a los usuarios, por ejemplo, en el hecho de tener sensores en la misma ciudad para
dentro del que puede llamarse el concepto de Smart City, para saber cuánta gente está circulando por algún lado específico, cuánta gente hay en los paraderos de micro, o, por ejemplo, para saber si hay mucho ruido o congestión en algún lado determinado, también se utiliza este tipo de tecnologías. El tecnólogo y experto en transformación digital, Kevin Ashton, utilizó por primera vez el término Internet de las Cosas. Desde ese momento, en el año 1999, su concepto comenzó a desarrollarse aún más. Los avances tecnológicos han favorecido el desarrollo de Internet de las Cosas, sus aplicaciones y sus usos. Sin embargo, queda aún mucho por desarrollar. Hay una entidad que es la que regula Internet que se llama IETF, Internet Engineer Task Force, y ella hace un año prácticamente, sí, un año, un poquito más, sacó una serie de desafíos que hay que tener muy en cuenta. Entre ellos, fundamentalmente, el primero es seguridad. Muchas veces esta información que se recauda no la tengo localmente almacenada, la almaceno en una nube de algún proveedor, ¿sí? Entonces, alguna que se usa bastante, esas pulseras que miden el ritmo cardíaco, los momentos que duermo o no duermo, podría ser usada para alguien para saber, está durmiendo, podría entrar a la casa a robar, por ejemplo. Temas legales con respecto a la información, en dónde se almacena. Por ejemplo, hay algunos sistemas de cámaras de vigilancia donde van traqueando a la persona por todos los lugares que va. Entonces, ¿hasta qué punto invaden la privacidad de las personas? Eso obviamente va contra la ley. Entonces, dependiendo de la aplicación, hay que tener en cuenta la legislación del lugar y las cosas que podría violar. Con la llegada de Internet cambió la forma de percibir la vida cotidiana de las ciudades y de la industria. A medida que avanza la tecnología, surgen nuevos descubrimientos que continúan modificando la vida social, personal y laboral. ¿Cómo evalúan los ingenieros este desarrollo? ¿A qué conclusiones llegan cuando se habla de Internet de las Cosas? A ver, yo creo que la Internet de las Cosas nos rodea. Hoy las aplicaciones para la casa, por ejemplo, si es lo que toca directamente a quien está sentado hoy frente a la pantalla, es decir, bueno, tenemos muchas pantallas, pero no solamente eso, sino que existen dispositivos que ya se comunican con uno puede pedirles, ¿no es cierto?, que está buscando algo y hablan con uno, se interactúan directamente sin ser una pantalla misma, como Alexa, por ejemplo, y existen dispositivos que pueden controlar la casa y eso es... Digamos, no es nuevo, digamos, y el hecho de decir, no, yo quiero que se abra una cortina, que verificar si hay gente, poner una cámara, esas cosas no son nuevas, son aplicaciones que existían antes, pero el hecho de poder integrarlas entre sí, tener un solo acceso y poder tener la forma de controlar esto, eso sí es nuevo. Uno puede pensar que eso va en el futuro va a ser mucho más grande, digamos, va a llegar mucho más cerca nuestro, ¿sí? Vamos a entrar a una oficina y la oficina va a entender que estamos ahí y va a hacer uso, va a habilitar los recursos que corresponde y va a saber que somos nosotros. Entonces, no hay que sorprenderse, ¿sí?, de la existencia de Internet de las Cosas, no hay que tenerle miedo, hay que tener cuidado, pero no miedo, ¿cierto?, de todo esto, y hay que fomentar que el desarrollo de todo esto sea consciente. Para ver de nuevo este programa y los anteriores, se puede ingresar al sitio on demand acequia.tv. Hasta la próxima.